en su comentario decía, qué lindo Corapú que tienes, qué lindo es el patio. En realidad este es un patio conformado desde hace 40 años probablemente. El Guapo'ú, que tiene más de 40 años. Este tiene seguramente 30 años Ubapomo. Pero lo que quiero decirles un poco también, esta es una tierra muy desgastada. Acá siempre hubo pasto y el pasto, la gramínea, succiona toda la tierra, entonces acá es una tierra muy desgastada. Esto tiene mucho abono y también yo le pongo ceniza, tanimbú, que tiene una parte del componente del abono que necesita la planta. Este es un mamón que ahora tiene ya más de 15 frutas y esto va a pesar más de 1 kilo, casi 1,5 kilos cada uno. Es decir que si tiene 20 frutas hasta allá, entonces va a tener al menos 30 kilos o 25 o 30 kilos. El problema del mamón es que se quiere caer porque su fruta es tan pesada y su tronco es débil. Entonces viene un ventarrón y puede echar. Por eso le ponemos esto y le hacemos. Esto tendría que ser un poquito más prolijo, pero eso vamos a arreglar. Acá hay una inclinación natural porque su calidad de fototropismo, me enseñaron que así se llama, entonces busca el sol, por eso se inclina por culpa, digamos, del uvapongo, porque entonces busca el sol. Esta plantita, aquí yo había cultivado 3 plantas al mismo tiempo, pero acá nació macho, lo que nosotros llamamos mamón de macho. Entonces salió y tuvimos que arrancar, poner otra vez, otra semilla, otra planta, otra vez subo, otra vez macho, sacamos otra vez y ahora va a ser hembra. O sea, ya se nota que va a tener fruta. La calidad, la forma de su flor ya la delata, ya está contando de que esto va a ser un mamón de cuñá. Acá está otro del mismo tiempo, esto ya tiene mucho más, casi 20 frutas. Entonces, cuando hay buen sol, cuando el mamón está en un lugar soleado, entonces más bajo comienza a producir. Cuanto menos sol tiene, es un problema. Entonces, tiene que buscar el calor, la altura en donde recibe suficiente sol para producir muchas cosas. Este arruinadito, este sí que ya es el tercero. Aquí nació mamones machos, arrancamos, pusimos mamones machos otra vez y entonces vamos a ver cómo sale esto. Este es un arruinado. Acá quiero mostrarle un lugar de lo mismo. Estas paredes son de 1944. Entonces esta es una planta que se nota claramente la falta de sol. Acá también hubo otra planta que salió macho y volvimos a poner. Vamos a ver qué pasa. Pero esto ya salva la situación. Acá hay poco sol, por eso esta parte no tiene fruta y es más raleada la fruta. Por falta de sol, digo yo. Entonces esto le pusimos también. Este es un soporte que yo calculé varias noches para ponerle de qué manera y finalmente le pusimos acá un clavo y acá atando y esto está bien fuerte. Ya digamos fuera del peligro del ventarrón, de la tormenta. Acá hay sol permanente casi. Así es. Mamón bien cuidado. Mucho abono, mucha agua. Acá podemos ver un poquitito esta planta de grapefruit.
esta planta de pomelo. Dulce, rica. Creo que fue enero, febrero, marzo, casi no llovió. Nosotros habíamos puesto, acá hay una materia orgánica, un colchón de pasto. Acá está. Y no surge más nada. Estas flores naturales nosotros lo dejamos. Entonces aquí nosotros regamos durante todos estos 3 meses 20-30 litros por semana. Y entonces floreció en su momento. Y esto casi está maduro. La mayoría de las plantas, de los cítricos que nosotros no habíamos regado, tuvo un retraso de 2 meses por lo menos para florecer. Entonces las mandarinas que están por allá van a madurar mucho más tarde que esto. Y ya te contaba que esto era un pomelo sin semilla. Esto no está maduro. Para que vos siembres. Tal vez vas a tener 2 semillas. Espero que no tenga 3. Entonces 2 semillas nomás. Riquísimo. ¡Puf! Entonces voy a arrancar otra. Vamos a ver cuál es la más madura. No. Ustedes que entraron en la escuela saben que el zumo que está acá es lo que se va a convertir en azúcar por el efecto del sol. Entonces todo este algo amargo que está acá, después con el sol, entonces se convierte en azúcar y la fruta se vuelve dulce. Eso es en el caso de nuestro pomelo sin semilla. Es una variedad que no hay mucho, pero que nosotros tampoco, acá mis hijos han reproducido hasta ahora. Dani me dice, siempre vamos a poner ranácigo, pero no sé si pone o no.